parceros, denle por favor la bienvenida a nuestro invitado, el señor Enrique Huitrago, quien es el ingeniero y dueño del sonido de Arquetipe Estudio de la banda Equinoccio, baterista de muchísimas bandas también, y pues también un man muy respetado dentro de la escena local de Bogotá. Bienvenido, Enrique, muy buenas noches, parcero, por fin. Gracias, César. Buenas noches. ¿Cómo va todo, parcero? Se le ve muy animado. No, bien, bien, sino que es que estaba acá teniendo alguna guerra con mi celular, Pero ya todo bien, pero le pusiste cargador y todo. pues no puedo ponerle cargador porque los audífonos tienen entrada, comparte la misma entrada para audífonos, para cargador, pero ahí estoy escuchando bien, ahí veo bien. Listo. Viejo Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por permitirme compartir este programa con usted, parcero. Yo tengo una pregunta con la que yo siempre comienzo para comenzar a darle esta charla a las personas. Viejo Enrique, usted después de tantos años de estar escuchando metal, porque usted es de las viejas guardias del metal en Bogotá, defina según su experiencia qué es para usted el metal a día de hoy, mi hermano. Bueno, sí, tiene toda la razón. Creo que he dedicado eh, las tres cuartas partes de mi vida al metal hasta el momento, en todos los sentidos, no solamente como músico, sino también es mi trabajo, es a lo que yo me dedico, es lo que, digamos que en pocas palabras es el sendero que yo escogí para mi vida. Eh, es complicado tener una definición corta acerca de lo que uno puede hablar del metal, porque pienso que a través de los años uno va teniendo diferentes experiencias y estas experiencias hacen que uno pues vaya teniendo como una especie de desarrollo acerca de una filosofía o acerca de un estilo de vida que está acompañado de este género. Entonces, para mí, inicialmente, digamos que lo podría eh, dividir en dos secciones grandes. Lo que yo pensaba del metal antes, lo que pienso del metal ahora. Oh. Entonces, digamos que tuve esas dos etapas. La primera etapa en la cual yo pensé, lo que pensé acerca del metal fue algo como muy romántico. Digamos que uno inicialmente entra en el metal por la sonoridad, por la estética, por una cantidad de cosas que le llaman a uno la atención, con la cual uno se siente identificado, pero aún no tiene o no tiene muy claro más bien por qué se siente identificado o por qué se siente atraído. Simplemente uno decide entrar en ese mundo. Y al entrar en ese mundo, pues uno tiene muchas expectativas, ¿no? Como cuando son experiencias nuevas. Y esas expectativas a través del tiempo, a través de los años, se van afianzando o se van cambiando o se van mutando, digámoslo así. Entonces, inicialmente, para mí el metal era como ahorita que estaba escuchando lo que estaba hablando acerca de la manipulación, acerca de los medios de comunicación, la manipulación a través del cine, a través de la música, a través del arte en general. Digamos que uno también en cierto momento es víctima de esto, ¿no? Sobre todo en la infancia, sobre todo en la adolescencia. Entonces uno se hace como esa idea de que le vende a uno pues los medios de comunicación, de que el metal es la rebeldía, de que el metal es el camino alternativo con el cual yo puedo liberarme de una sociedad opresora, por el cual yo puedo liberarme de todas esas cosas que me incomodan de la iglesia, de la religión, de la doble moral, etcétera, etcétera. Entonces, la música entra a corroborar un poco esto, las letras, por ejemplo, ahorita que estaba leyendo la letra de Perpetual. Listo, continúa, qué pena. Listo, entonces decía que las letras, entonces se empieza a hacer un imaginario acerca de las letras y
se construye todo un mundo alrededor de eso dentro de uno. Ya, esa sería la primera parte. La segunda parte es cuando uno tiene que enfrentarse al mundo y de alguna manera tiene que aplicar prácticamente todas esas cosas que uno ha construido de una manera intelectual, de una manera artística, y que tiene que verle y que tiene que funcionar, porque finalmente si no funciona dentro de la sociedad, si no funciona en el diario vivir, en la cotidianidad, pues es algo que simplemente se va a quedar como en una fantasía. Entonces ahí es donde comienza como un conflicto y un cuestionamiento, porque inicialmente cuando uno entra en el metal no cuestiona, sino que a uno le encanta y todo es perfecto y esto es el mundo que yo siempre había soñado de la contracultura y de irse en contra de esta sociedad falsa y etcétera, etcétera. Pero cuando ya se trata de aplicarlo en la cotidianidad, cuando ya tenemos que hacer algo con todo eso, es cuando uno entra a cuestionar. Entonces, sea uno, en esta segunda parte, pues yo me he dado cuenta, ya hablando en este momento actual, que simplemente es otro mundo, no es un mundo, por ejemplo, ni superior ni inferior, no es un mundo que como uno lo pensaba, que tal vez en un momento inicial que era El Salvador, ni nada de eso de la opresión de la sociedad, sino que es otro mundo, otra alternativa, así como hay muchísimas otras alternativas artísticas, donde uno no solamente tiene que buscar la manera de interactuar, sino también de empezar a tener un papel crítico y comenzar a, a discriminar de alguna manera, pues en el buen sentido de la palabra, no discriminar en el sentido de negativo, y pues darnos cuenta qué es lo que realmente importa para mi vida y qué no. Eso es lo que significa para mí el metal. Wow, esto es muy interesante, viejo Enrique, porque siento que comparto una parte con usted. Creo que la parte inicial de todos los metaleros lo que nos permite es como segregar toda esa adrenalina reprimida que nos brinda la sociedad, porque pues, parce, algo que tiene horrible estudiar historia es que si usted vive en Latinoamérica, usted se siente humillado, por debajeado, se siente sometido, se siente abusado, horrible. O sea, usted por donde mire la historia es de Latinoamérica. Si usted es gringo, si usted es español, usted la siente diferente porque hasta inclusive el español se siente como el libertador del mundo y el civilizador y el que llevó el pensamiento crítico y la posibilidad de que no nos matáramos los unos Claro, a los otros. Dime. claro, de hecho, había una cosa referente a lo que usted está diciendo, había una cosa que yo pensaba hace un tiempo, y bueno, dentro de tantas cosas que yo digo que me cuestionaba, que me sigo cuestionando, y ahora, por ejemplo, que recuerdo con lo que usted dice, porque a nosotros nos llamaban el tercer mundo. En cierto momento, yo decía, sí, pues tiene que haber una razón, no simplemente somos el tercer mundo porque somos el tercer mundo porque la gente, porque X continente o X país dice que es superior, sino que tiene que haber una razón, ¿no? E Claro. investigando la situación, pues precisamente de eso se trata. En un momento la humanidad tenía tres mundos, que era el mundo del capitalismo, el mundo del Socialismo. comunismo y el mundo y el tercer mundo que era el que no sabía para qué lado coger. Entonces digamos que a nosotros siempre como Latinoamérica nos situaron en un punto donde nos dijeron, el tercer mundo es toda esta gente confundida que no sabe qué hacer en el mundo. Entonces, entonces o sea, en realidad sí surtió efecto porque nos vendieron la idea de que somos el tercer mundo y estamos tan confundidos que este es el momento que ni siquiera sabemos qué hacer en el mundo. Y seguimos siendo las personas en Latinoamérica que los del primer mundo nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Entonces estuvo bien, bien, bien implantada esa idea, pienso yo.
Ahí es donde entra el poder de la manipulación, parcero, porque es que esto tiene que ver muchísimo con esas películas bélicas de las que yo estaba hablando en la primera sección, porque las películas bélicas son las que más tienen incidencia en el moldeamiento del pensamiento de qué bando vamos a tomar. Rojos contra azules, ¿cierto? Y obviamente pues la influencia de Norteamérica en América Latina es muy fuerte porque nos volvió del bando azul. Por eso de alguna u otra manera por allá en los 1945 al 55 se activaron una serie de dictaduras en América Latina para impedir la llegada del comunismo a América Latina. Eso es una historia bien interesante que Claro, también quiero tratar en otro capítulo. Pero Enrique, usted plantea algo que sí, me parece a mí muy interesante, parce. Uno dentro del metal, pues obviamente en su adolescencia está como muy metido en el tema de la denuncia, en el tema de lograr salir de esas reglas estrictas que nos dan nuestros papás y demás. ¿Estás ahí, viejo Enrique? Te veo congelado sí, otra vez. no, acá estoy, acá estoy. Bueno, Cami, ahí está entrando señal del viejo Enrique, pero ¿hay audio? Habla Enrique, porfa. Aló, 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 Sí, bueno, hay audio. aló, aló. Esperemos que se descongele la imagen. Todo bien, ahí te escuchamos. Te estaba diciendo que el metal sí tiene esas etapas, ¿no? Y de hecho, hace un tiempo con Maldito Metal Colombiano hicimos una tesis de investigación en donde hablábamos que el metal tenía como una etapa de progresión muy parecida a lo que eran los Amish, por ejemplo. Los Amish tienen algo que es muy interesante y es que a los hombres y a las personas en su adolescencia los mandan al exterior, los mandan lejos de sus tribus, lejos de sus ciudades, por decirlo así, y les permiten que se llenen de extremos, extremos en alcohol, extremos en música, extremos en todo lo que usted se imagine, ¿cierto? Pero cuando llegan a cierta edad, muchas de esas personas retornan a sus comunidades que son comunidades bien particulares porque los Amish se quedaron como atascados en la Edad Media, por decirlo así, en la época del Renacimiento. No tecnología, no maquinaria, todo muy absolutamente humano, ¿cierto? Hasta la salud. Se quedaron ahí atascados con eso, pero muchas personas que se iban allá Las Vegas, por ejemplo, se llenaban de excesos, se agotaban y volvían y se quedaban tranquilos y se relajaban y todo el rollo. El metal funciona muy similar en esto, parceros, porque el metal también nos explota de excesos, nos llena de adrenalina, queremos golpes, queremos poco, mucho poco, como dice Perpetual Warfare en una canción. Está muy lleno de todo esto, pero también llega un momento en el que inclusive ya son señores de 30 años por encima, parceros, y ya no hay necesidad de pogo, ya no hay necesidad de tanto alcohol, ya no hay necesidad de darse tan duro en la cabeza, sino que uno más bien ya tiene una perspectiva muchísimo más racional. Tengo entendido que esto pasa en todas las personas, pero pues en el metal es muy significativo porque el metal tiene algo que no le permite a usted coger y decir, ya no quiero ser más metalero. ¿Usted qué opina de eso, viejo Enrique? Sí, creo que hay una cosa que hay que analizar frente a ese punto que usted está diciendo, y es que es una herramienta, ¿no? Nosotros, siempre lo he pensado, como seres humanos estamos un poco, llegamos al mundo un poco como confundidos. Pues finalmente uno tiene que construirse con lo que le toca, ¿sí? Entonces, yo recuerdo como la canción de Riders on the Storm de De Dor. Doors, cuando dice que nos botan en una tormenta y tenemos que ver qué hacemos con esa tormenta. Entonces, lo que ha pasado con el rock and roll es muy similar, como lo que ha pasado, por ejemplo, en otras épocas, o el rock and roll y el metal, que existe una construcción de un ídolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo actualmente no me gusta seguir ídolos en el metal. Para mí todos los metaleros son iguales. Entonces yo no miro un metalero como si fuese pues el dios. Obviamente sí hay un respeto hacia lo que cada quien hace y pues tal vez una admiración por ciertas acciones y demás. Pero finalmente no dejamos de ser solamente seres humanos llenos de problemas y de miedos, etcétera, etcétera. Entonces, pero los medios de comunicación sí se encargan de crear ciertos dioses, ¿no? Sí, A través de la música, no solamente a través de la música, sino en el arte en general. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Existen
como un momento en la historia, momentos en la historia en la cual surgen personas muy críticas y muy lúcidas que dicen, no, a esta sociedad no es así, tal vez lo que nos están diciendo no es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros pensamos, tal vez las cosas no son como nos lo dice todo el mundo, ¿sí? Y esas personas son muy lúcidas, entonces en ese momento comienzan a tener una actitud muy crítica hacia la sociedad hasta que llega un momento en el cual pueden llegar a convertirse en algo peligroso, pues, para el desarrollo del sistema. Entonces, la mejor arma de la sociedad, la mejor arma, siempre va a ser convertirlo en un dios. Porque en ese momento ocurre lo que usted decía hace un momento. Entonces ya se les empieza a embriagar de todos los placeres, de alcohol, de mujeres, de todo lo que el sexo, etcétera, ¿sí? Hasta que llega un momento en el cual la persona se nubla y se convierte en una marioneta. Eso ha pasado muchas veces, no ha pasado y sigue pasando todavía, ¿no? Y no seguirá pasando y no dejará de pasar, pienso yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el factor más importante que tiene el metal es que el metal yo esto lo he dicho varias veces y no lo digo como odiando al metal ni nada, porque pues obviamente es la corriente musical, inclusive filosófica, que me ha construido y que más me ha permitido a mí ver el mundo desde otra perspectiva, porque siempre he visto que el metal es como una puerta que me abre la posibilidad de descubrir el mundo de una perspectiva muy alejada al estándar oficial que nos dan en la escuela o que nos dan en la universidad o que nos dan los libros que son como el bestseller del momento. Pero pasa algo muy curioso con lo que dice Enrique, y es que yo sí siento que ese miedo que nos han metido a nosotros de no seguir un líder, siento que eso también hace parte de un ciudadano modelo. ¿Por qué? Porque entre la masa más baja de la pirámide de la élite, si nace alguien que puede llegar a liderar al resto de las personas para hacer algo, se puede volver un problema, ¿cierto? Y entonces mucha gente hoy dice, no, yo no voy a seguir a nadie, pero los que están liderando y los que tienen la batuta por la mano, los que tienen el sartén por el mango, igual siguen liderando y siguen haciendo. Entonces, yo sí siento que a nosotros nos han cambiado la paleta, ¿cierto? Como que uno coge y dice, no, yo no voy a seguir a nadie, yo no voy a estar con nadie, pero eso también hace que usted desde muchas perspectivas no tenga ninguna comunidad o algo de cómo enfrentar esa sociedad de la cual se queja mucho. Por ende, el metal se queda como una barrera invisible en donde uno todo el tiempo está quejándose, 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 peleando, 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 pero al final del día no hace nadie porque no siguen a nadie, no se organizan en nada, no sucede un cambio, sino simplemente parecemos una niña chiquita que se queda sentada en el piso llorando, esperando que alguien la levante, pero no hay nadie que quiera levantarla. Entonces, yo sí siento, parcero, que, dime, Continúe. yo sí siento, parceros, que sí hace falta, ¿cierto? Que de alguna u otra manera se generen comunidades, no líderes, pero sí comunidades que quieran trabajar, que quieran unir, ¿cierto? Pero el problema ahorita es que las ideologías como tal ya no funcionan tanto porque ahorita todas las personas estamos muy enfocadas en el beneficio propio y en la recolección de dinero porque está muy difícil la situación económica para todo el mundo y sobrevivir está tomando muchas horas de vida. Entonces, yo sí soy estoy enamorado de esta idea y por eso es que yo estoy desarrollando todo este proyecto y estoy metiendo todo este plan de crear un país en donde, parceros, si nosotros nos organizamos, podríamos generar una comunidad que se retroalimente como una espiral donde todos ganan, todos ganan, todos ganan. Pero a la hora que uno hace este tipo de propuestas, las personas las ven con unos ojos como de, uy, no, este man, ¿qué le pasa? Este man está en película o en otra cosa, este man. Y aparece eso que describía Enrique ahorita, que nadie quiere seguir a nadie, nadie quiere compartir con nadie, nadie quiere coger y decir, este ideal funciona y podría funcionar o creer tan siquiera en ello, porque realmente estamos tan marchitos y tan dañados por dentro en la fe o en la credibilidad o en la emoción o en el pensar en un posible cambio que ya no encontramos unión y el metal es extremadamente egoísta. Entonces yo no sé qué opina usted, viejo Enrique, de esto que acabo de decir. Yo opino que sí. El metal es bastante, se ha convertido o es bastante egoísta, aunque digamos que no podemos generalizar,
existen muchas expresiones dentro del metal que se enfocan en otro tipo de pensamientos, se enfocan en otro tipo de sonoridades, que proponen, como lo que usted dice, otra forma de vivir, otra forma de enfrentarse a la sociedad. Eso existe. Como le decía hace un rato, o sea, para mí el metal no es el universo. El metal simplemente es una de tantas expresiones que puede tener el ser humano dentro de una realidad social, porque finalmente somos seres sociales. Por otro lado, yo creo que existen, o sea, que el mundo, en el mundo, que siendo un mundo tan grande, un universo tan grande, existen otras realidades que tal vez uno no las puede ver porque finalmente en algún momento se toma la decisión de cerrar los ojos y entregarse ciegamente, como lo hacen, por decir de un ejemplo, pues bastante trillado en el metal, el cristianismo. Entonces, pasa de ser como algo que se puede argumentar, algo que puede tener sentido, a convertirse en una superstición. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el cristianismo. El cristianismo pasó de ser algo que en algún momento tuvo sentido para convertirse en una superstición, en la cual todo el mundo cree como si fuera un sueño y no como algo que pueda aplicar directamente en su cotidianidad. Entonces, con el metal y con cualquier otra cosa puede pasar lo mismo, porque finalmente son las maneras en las cuales el ser humano estructura su razón, estructura su memoria, estructura su moral, su manera de comportarse. Ahorita que hablas tú de superstición, hay algo bien interesante y es que el metal, creo yo que es uno de los grandes abanderados de proclamar los conocimientos ocultistas, los conocimientos de las artes ocultas, que por muchas personas han sido mal llamadas satanismo. Bueno, mal llamada no, lo que pasa es que todo lo que la gente no conoce lo sataniza y lo tilda de algo peligroso o malo o malvado u otra cosa, ¿cierto? Pero el metal también abre esa puerta y creo que Enrique quisiera que me contara un poco sobre cómo es su relación de la espiritualidad y el metal en este momento de su vida. Bueno, es que el metal, bueno, comenzando porque yo creo que el metal no fue el primero que introdujo este tipo de temáticas dentro de la música. Este tipo de temáticas dentro de la música, pues lo podemos ver a lo largo de la historia en infinidad de artistas. Entonces, digamos que centrarlo tanto como en el metal, no. Incluso uno podría irse hasta la música ultra más comercial y podría llegar a encontrar expresiones de ese tipo. Lo que lo conecta, lo que al metal conecta, lo que yo pienso, ¿no? O sea, finalmente yo tampoco tengo la última palabra. Es que el metal tuvo como esta influencia del llamado movimiento de la nueva era, Sí, donde hubo como un boom, o sea, después del romanticismo y de las revoluciones, o sea, la revolución francesa y la revolución industrial y todo ese tipo de cosas, pues sumergieron en muchos cuestionamientos al ser humano y los hicieron precisamente pensar que todas las cosas que eran valiosas y que eran sublimes también podrían convertirse en algo terrorífico, algo horroroso, algo mentiroso. Todo ese tipo de cosas hicieron que la sociedad moderna, o sea, hablando pues, porque para mí el metal, o sea, todo el sonido que tiene que ver con el metal, el rock and roll y todo eso son sonidos hijos de la modernidad. Eh, Comenzaron a cuestionarse, entonces miraron hacia otros puntos de vista y esos puntos de vista pues eran ver otras espiritualidades como las de Oriente, como las de antiguas, no sé, griegas, sumerias, asirias, persas, como buscando otras respuestas diferentes a las que se le había mostrado durante 1000 años en el cristianismo.
Entonces, pero como, volviendo al tema de hace un momento, la sociedad considera todo este tipo de cosas un poco peligrosas. Entonces, la mejor manera de volverlo algo inofensivo es volverlo comercial, volverlo un espectáculo. Corromperlo. Entonces, esa es la mejor definición, se vuelve. Y ese espectáculo, pues mucha gente dice, sí, yo soy satánico, yo soy X o Y, o ultra no sé qué, o me invento una secta, hago lo que quiera. Pero finalmente lo que hay que analizar dentro de eso es qué argumentos o si realmente tengo un argumento para entrar en este tipo de pensamiento o si lo estoy practicando o si lo estoy aplicando y de qué manera me está sirviendo para mi vida. Sí, claro. Pero igual, digamos en su caso, o sea, yo entiendo lo que usted me dice con respecto a mirar hacia el pasado y cuando me refería a que el metal abrió esa puerta es porque yo descubrí esa puerta por el metal. Yo no la descubrí ni en el rock and roll, ni en la música Sí, clásica, claro. ni en la música ancestral, porque pues obviamente si yo cuando comencé a investigar del metal para atrás, pues me di cuenta que todo lo que tiene que ver con Satán está inclusive hasta los mismos satánicos de verdad no ven al metal como una música que deba relacionar con ese tipo de filosofía o de religión o de secta. Inclusive hay satánicos que de verdad ven que el metal es una burla y es una mofa a algo que ellos consideran muy serio, ¿ves? Entonces, lo que me refería yo era cómo es cómo digamos tu espiritualidad, porque me imagino que tú tienes un criterio detrás tuyo que debe venir avalado a través de música, filosofía y una cantidad de cosas, porque pues sé que te conozco un poco que eres una persona muy nutrida de diferentes fuentes de conocimiento. Entonces me gustaría que me contaras y a toda la audiencia un poco sobre cómo es la espiritualidad de Enrique con respecto al metal en este momento. Bueno, mi espiritualidad con respecto al metal, yo me considero, o bueno, considero, mejor dicho, que uno de los caminos más acertados para encontrar algo más allá de todos los devenires, de todas las contradicciones de la existencia, es el arte. Entonces, en todos sus sentidos, en la música, en la pintura, en la poesía, para mí es muy importante eso. Entonces, digamos que por eso yo escogí la música. ¿Por qué escogí, por qué escogí el metal como la fuente con la cual yo puedo expresar y trascender mis sentires a través de, para encontrar eso, eso que de alguna manera cada quien busca de una manera independiente? ¿Por qué escogí el metal? Pues porque el metal tiene unos sonidos que son, bueno, por lo menos el metal que yo escucho, tiene unos sonidos que no son tan comunes, que no son tan fáciles de encontrar, o sea, como las disonancias, me encantan las disonancias, me encanta la pesadez, no la pesadez simplemente expresada a través de la rapidez, ni solamente a través de los sonidos de las voces guturales, sino también en las armonías de la música y pues todo eso lo relaciono con lo que yo pienso acerca de mi existencia. Entonces, lo que yo pienso acerca de mi existencia es que estamos sumergidos definitivamente en algo que es ilusorio. Entonces, pienso que lo que hay que hacer es salir de ahí y llegar a tener autonomía. Entonces, la palabra clave para mí es eso, llegar a tener autonomía. No libertad, porque la libertad, pues muchas personas buscan la libertad, pero la libertad al mismo tiempo podría llegar a ser una prisión. Pero la autonomía creo que es un término superior a esto. Esa dualidad de la libertad estuvo bellísima. La libertad puede llegar a ser una prisión, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque es que aquí entramos a un campo muy filosófico también, ¿no? Y el metal tiene esta variedad bien interesante. Y es que
el metal al ser una expresión como tan emocional e irracional, no irracional, no, sino irracional, comienza a tener una vertiente muy bacana y es cuando el metal mismo comienza a preguntarse el por qué estoy vivo. Entonces se vuelve una corriente existencialista bellísima que se ve manifestada en muchas bandas de black metal, inclusive bandas de death metal, que comienzan a retratar la muerte de una forma muy visceral, muy grotesca, pero también muy interesante porque comienzan a mostrarle a usted cómo se puede sentir la existencia desde la parte carnal, humana y violenta hasta la parte emocional y pensante, ¿sí? Entonces, estas vertientes permiten que usted pueda comenzar a investigar sobre diferentes literaturas. Digamos, citemos que a Zaratustra, en el libro así hablo Zaratustra de ese se llama, ¿cómo se llama este cucho? Nietzsche, creo que es Nietzsche, ¿cierto? Nietzsche, es que se llama este que escribió así habló Zaratustra. Y comienza a aparecer una cantidad de libros, parce, que comienzan a usted como a replantearle, inclusive al día de hoy el metal y el black metal específicamente es el que más comienza a intentar expresar el por qué vivir, el intentar expresar el por qué tengo que estar vivo, e inclusive encuentran en la muerte paz y encuentran tranquilidad y se vuelve un deseo para ellos desaparecer, dejar de respirar. Por eso aparece el black metal suicide, aparece el depressive. Dime, perdón. Lo interrumpo antes de que se me vaya una idea ahí que quería decir referente a eso. Y es que eso es muy importante. El metal debe atreverse a ir a esos límites que lo llevan a uno hacia lo terrorífico, hacia lo oscuro, hacia lo que no está tan aceptado por la razón o por la tradición. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que la realidad es oscura para nosotros. Porque si la realidad fuera una luz para nosotros, la veríamos, pero no la vemos. Entonces, como no la vemos, es oscura. Y esa oscuridad es la que yo pienso que el metal debe, en la que el metal debe incursionar, atreverse a entrar y mostrárselo al mundo de la manera en que toque hacerlo, porque finalmente a muchas personas les molestará, porque hay muchas expresiones en el metal que a la gente le incomodan. Y no es porque uno quiera incomodarlo, sino que uno quiere mostrar esa parte oscura que existe y que también tiene una realidad y es una realidad muy importante, complementaria con esto. Quisiera saber su opinión. ¿Usted qué opina de estas personas que en su banda hablan de un Satán, de un Behemoth, de un Luzbel, que hablan inclusive ahorita citan hasta los demonios hindúes, indios, perdón, a los demonios indios de todas estas tradiciones milenarias budistas y demás, y que dentro de tarima son unas personas que pregonan y escupen sangre y todo el rollo, y fuera de tarima son unas personas que no tocan el tema o inclusive a veces se siente más como una pose, como una actuación en público y o sea, se alejan totalmente de esta situación? Estoy hablando específicamente de black metal porque en el programa pasado me decían que en el death metal eso no podía suceder, pero hablando del black metal, ¿usted qué opina de esas posiciones de personas? Perdón que me haya alargado, pero me enredé ahí un momentico. Esas personas que adoptan una posición dogmática en tarima, pero fuera de ella no creen ni promulgan lo que mencionan en sus letras. Pues yo la verdad opino acerca de este tema que existen dos tipos de personas en el mundo, hablando pues de nosotros, los seres humanos. Las personas esclavas y las personas autónomas o libres, si les quieren llamar así. Entonces hay una gran diferencia. Las personas que son autónomas tienen un criterio, tienen un argumento para hacer lo que hacen. Y las esclavas simplemente siguen a los que tienen el argumento, como dicen en el black metal y como yo lo diría, como borregos. Entonces, digamos, eso en ese sentido, sí soy bastante crítico y considero que uno tiene que hacer todo lo posible para, obviamente, o sea, es un camino de nunca terminar, pero hay que emprender ese sendero, porque finalmente lo que hace la sociedad tradicional es generar sus argumentos, generar
darle importancia a su vida a través de lo que los demás piensan, a través de lo que los demás le dicen. Pero no todo el mundo, muy pocas personas en realidad llegan a desarrollar su propio argumento. Entonces, obviamente, no digo que en algún momento no vayan a desarrollar su argumento, porque todos estamos en la evolución. Pero mientras no lo hagan, van a ser personas esclavas, pienso yo. Wow, ok. Bueno, bien interesante lo que responde, parcero. Parce, usted hace mucho tiempo charlamos sobre como una forma en la que usted vive su parte espiritual y me acuerdo mucho que usted me hablaba mucho de esoterismo, weón. Yo quisiera saber usted cómo descubre esto y cómo lo aplica en Equinoccio, que es su banda y estaba hablando de su banda ahorita mientras se desconectó. Bueno, yo descubro esto porque inicialmente, pues en mi vida, en mi infancia, me sentía como muy incómodo con muchas cosas, en realidad. Siempre me sentía incómodo con muchas cosas. Y en mi búsqueda, pues, de respuestas acerca de todo esto, pues tuve la oportunidad de, no sé, de tener contacto con ciertos libros, con ciertas cosas, con ciertas personas. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace 20 años, hace 25 años, el metal se vivía de una manera muy diferente. ¿Por qué digo que era de una manera muy diferente? Porque uno se reunía con los amigos y se reunía a debatir, a, a decir, bueno, hablemos de esto, y entonces cada quien investigaba sobre sus temas en su vida cotidiana y luego uno se reunía y hablaba y cuestionaba una cantidad de cosas. Y en esas charlas, que eso pasaba hace 25 años y era algo que yo digo que nunca se debió haber acabado. Pues yo me reunía con mis amigos, pues que escuchábamos metal, y lo que hacía uno era hablar de todos estos temas. Por ejemplo, lo que estamos hablando acá en esta videollamada, se hablaba en ese momento y uno hablaba con todos los amigos y llegaba a hablar de, pues, de filosofía, de cristianismo, y entre toda la gente que uno se encontraba no era solamente a emborracharse ni a volverse loco y a hablar de mujeres y de drogas, sino que uno también hablaba, o sea, se hablaba de esos temas y se cuestionaban y se argumentaban. Y dentro de esas conversaciones uno terminaba siempre con otras personas y con esas personas de repente aparecía alguien que sabía acerca de tal orden ocultista o de tal orden gnóstica. Y así fue que de cierta manera me fue llamando la atención todo este tipo de temáticas referentes al esoterismo. Entonces, digamos que ese fue mi momento inicial como para pensar en estas temáticas. Esperemos que la próxima vez pueda tener mejor conexión y sigamos acá conectados con el programa. Parceros, ya saben que viene la segunda parte de los acuerdos malditos con el señor Enrique Huitrago de su banda Equinoccio.